Durante meses viví pensando que me estaba volviendo loca. Se me olvidaba dónde ponía las llaves, confundía el nombre de mis nietos, dormía desde tarde en la mañana hasta plena tarde sin poder controlarme. Mi hijo Manuel y mi nuera Patricia me decían que era normal de la edad, que debía aceptar esos cambios con tranquilidad, pero algo dentro de mí gritaba que aquello no estaba bien. Yo siempre fui una mujer de memoria aguda, que despertaba temprano y cuidaba todo en casa con energía. Fue en una noche de martes que mi vida cambió para siempre. Me levanté a tomar agua y vi una luz prendida en la cocina. Pensé que Ramón había olvidado apagarla, pero cuando me acerqué, vi a Manuel moviendo algo sobre la mesa. Eran mis medicinas. Estaba cambiando las pastillas de una caja por otras completamente diferentes. Cuando me vio parada en la puerta, su cara se puso blanca como el papel. La expresión de pánico en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. «Mamá, ¿puedo explicarte?», balbuceó, tratando de esconder las medicinas detrás de su espalda. Pero ya era demasiado tarde. Lo había visto todo. Durante todos esos meses, mi propio hijo me estaba drogando. Los olvidos, la somnolencia excesiva, la confusión mental. Nada de eso era de la edad. Era él envenenándome lentamente, probablemente con la ayuda de Patricia. Sentí que mi corazón se partía, pero también sentí una rabia fría apoderarse de mí. Esa madrugada fingí que había entendido mal la situación. Dije que estaba confundida, que regresaría a la cama. Manuel se relajó, pensando que su plan seguía funcionando. Pero mientras él creía haberme engañado una vez más, yo estaba planeando mi venganza. ¿Querían verme confundida y dependiente? Entonces exactamente eso iba a fingir ser, mientras preparaba silenciosamente mi salida definitiva de esta casa. Mi nombre es Guadalupe Herrera, y tengo 67 años. Hasta hace poco, creía que estaba perdiendo la razón. Ahora sé que la única cosa que estaba perdiendo era la confianza en mi propio hijo. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses, cuando empecé a notar cambios extraños en mi comportamiento. Me levantaba por las tardes sin recordar haber dormido tanto. Olvidaba conversaciones completas que supuestamente había tenido el día anterior, y mi mente se sentía como si estuviera envuelta en una neblina espesa que nunca se disipaba. «Es normal, mamá», me decía Manuel cada vez que le comentaba mis preocupaciones. A los 67 años es natural que la memoria no sea la misma. Patricia, mi nuera, asentía con esa sonrisa comprensiva que ahora entiendo era completamente falsa. Mi abuela pasó por lo mismo, doña Guadalupe. Es parte del proceso de envejecimiento. Pero yo conocía mi propio cuerpo, mi propia mente. Durante 40 años trabajé como secretaria en una oficina de gobierno, manejando fechas, nombres, documentos importantes. Mi memoria siempre fue mi fortaleza. Recordaba cumpleaños, aniversarios, citas médicas, números de teléfono. Podía recitar de memoria la lista completa de medicamentos que tomaba mi difunto esposo Ramón durante sus últimos años. Una mujer no pierde esa capacidad de la noche a la mañana. Los primeros síntomas aparecieron gradualmente. Comenzó con una somnolencia inusual. Me dormía viendo la televisión en las tardes, algo que nunca había hecho en mi vida. Ramón siempre me molestaba porque yo era de las que se acostaban tarde y se levantaban temprano. «Eres como un gallo, Lupita», me decía, siempre la primera en despertar. Pero de repente me encontraba durmiendo hasta las 11 de la mañana, sintiendo como si no hubiera descansado en absoluto. Después vinieron los olvidos, pequeños al principio. No recordaba si había regado las plantas, si había cerrado la llave del gas, si había tomado mis medicinas. Manuel y Patricia comenzaron a hacer comentarios casuales. «¿No recuerdas que me dijiste ayer que irías al mercado?», preguntaba Patricia, con esa voz ligeramente preocupada. «Te dije que podía acompañarte, pero insististe en ir sola». No recordaba haber dicho eso, pero ellos parecían tan seguros que comencé a dudar de mi propia memoria. Los episodios se volvieron más frecuentes y más desconcertantes. Un día, Patricia me encontró parada en el jardín a las 3 de la madrugada, según ella, en camisón y descalza. Me dijo que parecía perdida, que no sabía cómo había llegado ahí. No recordaba nada de eso. Otro día, Manuel me encontró intentando cocinar algo en la estufa a medianoche. Según él, había dejado una olla con agua hirviendo y me había ido a dormir,
olvidando completamente que estaba cocinando. Cada incidente era más alarmante que el anterior, y cada vez me sentía más desconectada de mi propia realidad. ¿Realmente estaba haciendo todas esas cosas y no las recordaba? ¿Era posible que mi mente estuviera fallando tan rápidamente? Comencé a cuestionar cada pensamiento, cada recuerdo, cada sensación. Si no podía confiar en mi propia memoria, ¿en qué podía confiar? Manuel se mostró increíblemente comprensivo durante todo este proceso. «No te preocupes, mamá», me decía, abrazándome cuando yo lloraba de frustración. «Vamos a cuidarte. Patricia y yo estamos aquí para ti. Nunca te vamos a abandonar». Sus palabras me tranquilizaban, pero también me hacían sentir como una carga. A los 67 años me había convertido en la responsabilidad de mi hijo, en lugar de ser la madre fuerte e independiente que siempre había sido. Patricia comenzó a sugerir cambios en mi rutina. «Creo que sería mejor si guardas tus medicinas en la cocina, doña Guadalupe», me dijo un día. «Así Manuel y yo podemos asegurarnos de que las tomes correctamente». Parecía lógico. Si realmente estaba olvidando tomarlas, o peor aún, si las estaba tomando de más, era mejor que alguien más supervisa. Entregué mi pastillero sin cuestionarlo. También comenzaron a monitorear mi alimentación. «Has bajado de peso, mamá», notó Manuel. «Necesitas comer más». Empezaron a prepararme batidos especiales, ricos en vitaminas y minerales, me decían. Los batidos tenían un sabor extraño, pero Patricia me aseguró que era normal. «Tienen muchos suplementos naturales», explicaba. «Son exactamente lo que necesitas para mantener tu energía». Poco a poco, fui entregando el control de mi vida diaria. Manuel se hizo cargo de pagar mis cuentas, para asegurarme de que no olvides ninguna. Patricia organizó mis citas médicas, para que no te confundas con las fechas. Incluso comenzaron a hacer la compra sin consultarme, porque sabemos exactamente lo que necesitas. En retrospectiva, puedo ver lo sistemático que fue todo. Cada cambio se presentó como una ayuda, como una forma de hacerme la vida más fácil. Y yo, asustada por mi aparente deterioro mental, acepté cada intrusión con gratitud. Me sentía afortunada de tener un hijo tan dedicado y una nuera tan comprensiva. Los meses pasaron y mi estado parecía empeorar. Había días en que me despertaba completamente desorientada, sin saber qué día era o qué había hecho el día anterior. Patricia comenzó a documentar estos episodios. «Es importante llevar un registro», me explicó mientras anotaba en una libreta cada vez que yo parecía confundida. «El doctor va a querer ver patrones». «¿Qué doctor?», pregunté. Era la primera vez que mencionaban a un doctor específico. «Un especialista que conocemos», dijo Manuel. «Un geriatra muy respetado, pero queremos esperar a tener suficiente información antes de hacer la cita. No queremos alarmarnos innecesariamente». Sus palabras tenían sentido, pero algo en su tono me inquietaba. ¿Por qué parecían tan preparados? ¿Por qué tenían ya en mente a un doctor específico? ¿Desde cuándo habían estado planeando esto? Una tarde, mientras Patricia pensaba que yo dormía, la escuché hablando por teléfono en voz baja. No pude escuchar toda la conversación, pero capturé fragmentos que me helaron la sangre. «Ya lleva varios meses así, completamente dependiente. No puede cuidarse sola. Sí, tenemos documentación». Cuando me vio despierta, colgó rápidamente y me sonrió. «¿Cómo te sientes, doña Guadalupe? ¿Necesitas algo?» Esa noche, por primera vez en meses, no tomé el batido que Patricia me preparó. Fingí beberlo, pero lo derramé en una planta cuando ella no estaba viendo. También escupí discretamente las pastillas que Manuel me dio. Quería ver si realmente me sentía diferente sin ellas. A la mañana siguiente, mi mente se sentía ligeramente más clara. No mucho, pero lo suficiente para notar la diferencia. Decidí hacer un experimento. Durante los siguientes 3 días, fingí tomar todas las medicinas y batidos, pero secretamente los desechaba. Cada día me sentía un poco más alerta, un poco más como yo misma. Fue durante ese periodo de claridad mental que comencé a notar cosas extrañas. Manuel y Patricia tenían conversaciones que paraban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Encontré folletos sobre residencias geriátricas escondidos en el estudio de Manuel. Patricia había estado tomando fotos mías cuando yo parecía confundida, y había documentos en el escritorio con mi nombre y palabras como capacidad mental reducida y cuidado especializado.
Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras las piezas del rompecabezas se iban armando en mi mente. ¿Era posible que todo esto fuera planeado? ¿Era posible que mi propio hijo estuviera saboteando mi salud mental deliberadamente? La noche del martes que cambió mi vida para siempre, había decidido hacer una prueba final. No había tomado ninguna medicina ni batido en 4 días, y mi mente estaba más clara de lo que había estado en meses. Me acosté temprano, pero puse el despertador para las 2 de la madrugada. Quería ver si realmente caminaba dormida por la casa como ellos decían, o si había otra explicación para esos episodios nocturnos que supuestamente no recordaba. A las 2 en punto, me levanté silenciosamente. La casa estaba en completo silencio. No había ningún impulso extraño de caminar por el jardín o cocinar en la estufa. Me sentía completamente normal, completamente consciente. Fue entonces cuando decidí ir a la cocina por un vaso de agua, y ahí fue donde vi a Manuel. Estaba sentado a la mesa de la cocina con varias cajas de medicinas frente a él. Con cuidado meticuloso, estaba sacando pastillas de una caja y reemplazándolas con otras completamente diferentes. Las pastillas que estaba quitando eran blancas y redondas, mis medicinas normales para la presión arterial. Las que estaba poniendo en su lugar eran amarillas y ovaladas, algo que yo nunca había visto antes. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, observando a mi hijo, el hombre que había criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente, destruir deliberadamente mi salud mental. Vi cómo organizaba las pastillas falsas en el pastillero, cómo verificaba que todo pareciera normal, cómo guardaba las pastillas verdaderas en una bolsa que luego escondió en su bolsillo. Cuando finalmente me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, pánico, y luego esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. «Mamá», dijo, levantándose rápidamente y tratando de bloquear mi vista de la mesa. «¿Qué haces despierta tan tarde?» «Vine por agua», respondí, manteniendo mi voz lo más normal posible. «¿Qué estás haciendo, hijo?» «Nada, mamá. Solo estaba organizando tus medicinas para mañana. Tú sabes que a veces se te olvida tomarlas». Pero yo había visto todo: las cajas diferentes, las pastillas amarillas, la bolsa en su bolsillo. Mi hijo no estaba organizando mis medicinas, las estaba saboteando. «¿Qué son esas pastillas amarillas?», pregunté, señalando hacia la mesa. Manuel siguió mi mirada y vi el pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que había dejado una de las pastillas amarillas sobre la mesa. Son vitaminas nuevas», tartamudeó. «El doctor dijo que necesitabas más vitamina D». Pero yo sabía que estaba mintiendo. Pude verlo en sus ojos, en la forma en que sus manos temblaban, en la manera en que no podía sostener mi mirada. En ese momento, todo se volvió cristalino. Los meses de confusión, los episodios nocturnos que no recordaba, la somnolencia extrema, los olvidos, todo había sido causado por esas pastillas amarillas. Mi propio hijo me había estado drogando sistemáticamente, probablemente con sedantes o algún tipo de medicamento psiquiátrico, para hacerme parecer incompetente mental. «Puedo explicarte», dijo Manuel, acercándose a mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a un animal asustado. «¿Explícame qué, Manuel?», pregunté, y por primera vez en meses mi voz sonó fuerte y clara. «Explícame por qué has estado envenenando a tu propia madre». «No es veneno, mamá. Son medicamentos que te van a ayudar». «¿Ayudarme con qué? ¿A volverme loca? ¿A no poder cuidar de mí misma? ¿A depender completamente de ti y Patricia?». Vi cómo mi hijo procesaba el hecho de que yo estaba mucho más lúcida de lo que había estado en meses. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierto. «Mamá, estás enferma», dijo, cambiando de táctica. «Tienes demencia. Estos medicamentos son para ayudarte a mantener la calma». El doctor dijo: «¿Qué doctor, Manuel? ¿El doctor que nunca he conocido? ¿El doctor que Patricia menciona pero con quien nunca he hablado?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo, que había sido mi orgullo y alegría, mi único hijo, el niño por quien había trabajado doble turno y había vendido mis joyas para pagarle la universidad, me miraba con una expresión de culpa y desesperación. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar. «¿Por qué me estás haciendo esto?». Manuel se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. «Patricia está embarazada», murmuró.
Necesitamos más espacio. Necesitamos que esta casa sea nuestra. Y tú nunca te vas a ir voluntariamente. Siempre has dicho que vas a morir en esta casa. Ahí estaba la verdad, finalmente. No era preocupación por mi bienestar. No era amor filial. Era codicia pura y simple. Querían mi casa. La casa que Ramón y yo habíamos pagado durante 30 años. La casa donde habíamos criado a Manuel, donde habíamos sido felices. Entonces decidieron volverme loca para quitármela, dije. Y no era una pregunta. No loca, protestó Manuel débilmente. Solo lo suficientemente confundida para que necesitaras cuidado especializado. Hay un lugar muy bonito, mamá. Una residencia donde podrías estar con gente de tu edad, donde tendrías cuidado las 24 horas. ¿Y ustedes se quedarían con mi casa? Es una casa demasiado grande para una persona sola, dijo, y por primera vez pude escuchar a Patricia en sus palabras. Nosotros le daríamos buen uso. Podríamos visitarte en la residencia. No pude escuchar más. La traición era tan profunda, tan calculada, tan cruel, que sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Este no era mi hijo. Mi hijo jamás habría sido capaz de algo así. Este era un extraño que se veía como Manuel, que tenía su voz, pero que había vendido su alma por una casa y el espacio para su familia nueva. Voy a regresar a mi cuarto, dije finalmente, y voy a fingir que esto nunca pasó. ¿Mamá? Voy a fingir que sigo siendo la mujer confundida y dependiente que ustedes necesitan que sea, continué, pero solo hasta que decida qué voy a hacer contigo y con Patricia. Dejé a Manuel sentado en la cocina, rodeado de la evidencia de su traición, y regresé silenciosamente a mi habitación. Pero no dormí. Me quedé despierta el resto de la noche, planeando, porque si Manuel y Patricia querían jugar a ser más astutos que yo, iban a descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que pensaban haber destruido. Iban a aprender que Guadalupe Herrera no se iba a ir silenciosamente hacia la noche. Y más importante, iban a descubrir que cuando juegas con fuego, inevitablemente te quemas. La guerra había comenzado. Y por primera vez en meses me sentía completamente despierta. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida, no por la confusión mental que había experimentado durante meses, sino por la claridad brutal de saber que mi propio hijo me estaba traicionando. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla terrible, pero bastaba con ver la cara de Manuel durante el desayuno para recordar que la realidad era mucho peor que cualquier mal sueño. Decidí convertirme en la mejor actriz que México había visto. Durante el día, seguía interpretando el papel de la madre confundida y dependiente que ellos necesitaban. Pero durante las madrugadas, cuando Manuel y Patricia dormían profundamente, yo trabajaba en mi contraataque. Había aprendido algo valioso en mis 67 años de vida. La paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente. La primera mañana después del descubrimiento, fingí tomar mis medicinas como siempre. Manuel me observaba con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante meses. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?», preguntó, y pude ver en sus ojos que estaba evaluando si yo recordaba algo de la noche anterior. «Un poco cansada, hijo», respondí, dejando que mi voz sonara ligeramente confusa. «No recuerdo muy bien qué soñé anoche, pero creo que me levanté varias veces. Vi cómo se relajaba inmediatamente. Pensaba que su secreto seguía siendo seguro». Patricia entró a la cocina en ese momento, ya vestida y maquillada para el trabajo. Durante los últimos meses, había notado que siempre se veía impecable por las mañanas, como si estuviera interpretando el papel de la nuera perfecta para una audiencia invisible. Ahora entendía por qué. «Buenos días, doña Guadalupe». Me saludó con esa sonrisa brillante que ahora sabía era completamente falsa. «¿Durmió bien?» «Sí, mija», respondí, usando el tono de cariño que ella siempre había parecido disfrutar, aunque me desperté un poco confundida. «Creo que fui a la cocina por agua, pero no estoy segura». Intercambiaron una mirada rápida. Era la misma mirada que habían estado intercambiando durante meses y que yo había interpretado como preocupación marital por mi estado de salud. Ahora podía ver que era complicidad criminal. «Es normal, mamá», dijo Manuel,
sirviendo café en mi taza favorita, la que tenía flores pintadas a mano que Ramón me había regalado en nuestro 20º aniversario. Los episodios nocturnos son parte de tu condición. ¿Mi condición? Esa era una palabra nueva. Durante meses habían hablado de cambios normales de la edad y pequeños olvidos. Ahora, de repente, tenía una condición. El lenguaje estaba evolucionando, volviéndose más médico, más serio. Estaban preparando el escenario para el siguiente acto de su obra. Después del desayuno, Manuel se fue al trabajo y Patricia se quedó conmigo, como había hecho casi todos los días durante los últimos 3 meses. Al principio, pensé que era bondad de su parte tomarse tiempo libre para cuidarme. Ahora me daba cuenta de que era vigilancia constante. «Doña Guadalupe», me dijo Patricia mientras recogía los platos del desayuno, «he estado pensando que tal vez deberíamos empezar a documentar mejor sus episodios. Para cuando vayamos al doctor». Ahí estaba otra vez, la mención del doctor misterioso que nunca llegaba a materializarse. «¿Qué tipo de documentación, mija?», pregunté, manteniendo mi tono inocente. «Bueno, podríamos anotar cuándo se siente confundida, qué cosas olvida, cómo duerme por las noches. El doctor va a querer ver patrones». Sacó una libreta nueva de su bolsa, una libreta que ya tenía varias páginas escritas. De hecho, ya he estado tomando algunas notas. Me mostró la libreta y mi sangre se heló. Había páginas y páginas de observaciones detalladas sobre mi comportamiento. Lunes 15 de abril. Guadalupe olvidó que había desayunado y preparó huevos por segunda vez. Parecía genuinamente confundida cuando se lo señalé. Jueves 18 de abril. La encontré en el jardín a las 3 a.m. Parecía desorientada y no recordaba cómo había llegado ahí. Cada entrada estaba fechada, cada observación cuidadosamente redactada para pintar el cuadro de una mujer en deterioro mental progresivo. El problema era que yo no recordaba la mayoría de esos incidentes. O habían sido completamente inventados, o habían ocurrido mientras yo estaba bajo la influencia de las drogas que Manuel me había estado administrando. «Ha sido muy cuidadosa», dije, fingiendo admiración. No me daba cuenta de que estaba tan mal. «No está mal, doña Guadalupe», respondió Patricia con esa voz suave que usaba cuando quería sonar comprensiva. «Solo necesita ayuda especializada. Y para conseguir la mejor ayuda, necesitamos mostrar a los doctores exactamente lo que está pasando». Pasé el resto de la mañana observando a Patricia mientras ella continuaba su documentación. Cada vez que yo parecía confundida, y yo me aseguré de parecer confundida varias veces, ella lo anotaba. Cuando fingí olvidar dónde había puesto mis anteojos, ella escribió: «Miércoles 24 de abril. Guadalupe perdió sus anteojos 3 veces en 1 hora. Los encontramos en lugares extraños: el refrigerador, el armario de ropa, debajo de su almohada». Era brillante en su maldad. Cada observación sonaba preocupante pero no imposible. Cada incidente parecía plausible para alguien con demencia temprana. Estaban construyendo un caso médico perfecto contra mi competencia mental. Durante el almuerzo, Patricia recibió una llamada telefónica. «Hola, doctor Jiménez», dijo, alejándose de la mesa, pero no lo suficientemente lejos como para que yo no pudiera escuchar. «Sí, los síntomas están progresando exactamente como usted predijo. Sí, tengo documentación completa. No, ella no sospecha nada. Perfecto, entonces podemos proceder con la evaluación la próxima semana». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Patricia podría escucharlo. Ya tenían un doctor comprometido con su plan. Ya habían programado una evaluación. Todo estaba moviéndose más rápido de lo que había imaginado. Cuando Patricia regresó a la mesa, fingí no haber escuchado nada. ¿Era importante la llamada, mija? «Solo trabajo», mintió sin pestañear. «Nada que deba preocuparla». Esa tarde, después de que Patricia se fuera a hacer unos mandados, aproveché para explorar la casa con ojos nuevos. Ya no era mi hogar. Era una prisión cuidadosamente construida. Fui al estudio de Manuel, el cuarto que había sido de Ramón, donde él solía leer el periódico y pagar las cuentas familiares. El escritorio estaba lleno de documentos que nunca había visto antes. Folletos de residencias geriátricas, todos para pacientes con demencia y Alzheimer. Había fotografías de instalaciones que parecían hoteles de lujo, con jardines hermosos y habitaciones cómodas. Los precios eran astronómicos.
30,000 pesos mensuales, 40,000 para cuidado especializado. Pero lo que más me impactó fue una carpeta marcada con mi nombre. Dentro había documentos legales que me quitaron el aliento, borradores de poderes notariales que me declararían mentalmente incompetente, formularios de tutela que darían a Manuel control total sobre mis finanzas, contratos preliminares con una residencia llamada Jardines de la Serenidad, que garantizaba discreción absoluta en casos de familias prominentes con seres queridos con deterioro cognitivo. En el fondo de la carpeta encontré algo que me hizo temblar, un reporte médico preliminar firmado por el doctor Jiménez. Sin haberme examinado jamás, este hombre ya había diagnosticado demencia senil con episodios de agitación nocturna y pérdida progresiva de la memoria a corto plazo. El reporte recomendaba internamiento inmediato en centro especializada para la seguridad de la paciente y su familia. Todo estaba arreglado. Cada detalle había sido planeado con precisión quirúrgica. La única variable que no habían considerado era que yo podía descubrir su plan. Cuando escuché el auto de Patricia llegando, regresé rápidamente a la sala y fingí estar dormida en mi silla favorita. Ella entró silenciosamente y pude sentir sus ojos evaluándome. Luego escuché el sonido de su teléfono. «Todo está procediendo según el plan», susurró. «Ella está durmiendo más durante el día, exactamente como el doctor dijo que pasaría. Sí, Manuel está nervioso, pero le dije que todo va a salir bien. No tenemos que preocuparnos por vecinos entrometidos. La señora Esperanza de al lado ya ha notado los cambios y está de acuerdo en que Guadalupe necesita ayuda profesional. Mi vecina Esperanza, con quien había compartido café y chismes durante 15 años, ya estaba siendo reclutada como testigo de mi supuesto deterioro mental. ¿Cuánta gente había sido envenenada contra mí sin que yo lo supiera? Esa noche, durante la cena, observé a Manuel y Patricia con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado oculto. Cuando Manuel me sirvió mi batido de vitaminas nocturno, pude ver las manos temblarle ligeramente. Cuando Patricia comentó lo cansada que me veía, estaba documentando mentalmente mi estado para su reporte diario. «Mamá», dijo Manuel mientras yo fingía tomar mi batido, «Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería bueno que vieras a un especialista». «¿Un especialista en qué, hijo?» «En memoria», intervino Patricia suavemente. «Solo para asegurarnos de que estás bien. Es algo preventivo, nada serio». «Conocemos a un doctor muy bueno», continuó Manuel. «El doctor Jiménez. Se especializa en ayudar a personas mayores con pequeños problemas de memoria». Ahí estaba, finalmente en el abierto. El doctor Jiménez, el hombre que ya había firmado mi sentencia de muerte mental sin conocerme. «Si ustedes creen que es necesario», respondí débilmente, «confío en su juicio». Los vi intercambiar otra de esas miradas cómplices. Pensaban que habían ganado. Pensaban que su víctima iba obedientemente al matadero. Después de fingir ir a dormir, me quedé despierta hasta muy tarde, planeando mi siguiente movimiento. No podía simplemente huir. Necesitaba justicia. No podía simplemente exponer su plan. Necesitaba que pagaran por lo que me habían hecho. Y más importante, necesitaba asegurarme de que nunca pudieran hacerle esto a otra persona. A las 2 de la mañana, cuando estaba segura de que dormían, bajé silenciosamente al estudio de Manuel. Con cuidado, fotografié cada documento con el teléfono celular que Ramón me había comprado el año antes de morir. Cada página de la libreta de Patricia, cada folleto de residencia, cada papel legal, cada reporte médico falso. La evidencia era abrumadora y estaba ahora segura en mi teléfono. Pero fotografiar la evidencia era solo el primer paso. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién recurrir. La mañana siguiente le dije a Patricia que quería visitar a mi hermana Rosa, que vivía al otro lado de la ciudad. Patricia se ofreció a acompañarme, pero le dije que prefería ir sola, que Rosa y yo teníamos cosas privadas de hermanas que discutir. Después de mucha insistencia, Patricia accedió, pero solo después de hacerme prometer que llamaría cada hora para reportarme. En lugar de ir a casa de Rosa, fui directamente a la oficina del licenciado Arturo Mendoza, el abogado que había ayudado a Ramón y a mí con la compra de nuestra casa 30 años atrás. Arturo ahora tenía casi 80 años,
pero su mente seguía siendo aguda como una navaja. «Guadalupe», me saludó con sorpresa genuina. «Qué gusto verte, pero te ves preocupada. ¿Qué puedo hacer por ti?». Le conté toda la historia, desde los primeros síntomas hasta mi descubrimiento de la noche del martes. Le mostré las fotografías en mi teléfono. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación y finalmente a una rabia fría que nunca había visto en él. «Esto es abuso de ancianos», dijo finalmente. «Es fraude, es envenenamiento, es conspiración criminal. Tu hijo y su esposa podrían ir a la cárcel por muchos años». «No quiero mandarlos a la cárcel, licenciado», le dije. «Solo quiero que paren, y quiero que aprendan una lección que nunca olviden». Arturo sonrió, y por primera vez en días, yo también sonreí. «Creo que puedo ayudarte con eso, Guadalupe, pero va a requerir que sigas actuando un poco más». «¿Estás preparada para eso?». «He estado actuando durante meses sin darme cuenta», respondí. «Ahora que sé que estoy actuando, va a ser mucho más fácil». Arturo me explicó su plan. Era brillante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Manuel y Patricia querían una mujer incompetente para manipular. Le íbamos a dar exactamente eso, pero bajo nuestros términos y con nuestro final. Cuando regresé a casa esa tarde, Patricia estaba esperándome con expresión ansiosa. «¿Cómo estuvo su visita con Rosa?», preguntó inmediatamente. «Muy bien, mija», respondí, aunque me siento un poco confundida. Rosa me dijo algunas cosas sobre mi salud que me preocuparon. Vi cómo los ojos de Patricia se iluminaron con interés. «¿Qué tipo de cosas?». Dijo que mi hermana Carmen también tuvo problemas de memoria antes de morir. Dijo que es hereditario en nuestra familia. Inventé a una hermana Carmen que nunca había existido, pero Patricia no lo sabía. Me dijo que debería ver a un doctor pronto antes de que empeore. Patricia prácticamente se estremeció de emoción. Esto era mejor de lo que había esperado. Ahora tenían antecedentes familiares inventados para apoyar su diagnóstico falso. Esa noche, durante la cena, Patricia le contó a Manuel sobre mi revelación de los problemas de memoria hereditarios. Manuel interpretó su parte perfectamente, mostrando preocupación fingida y sugiriendo que deberíamos acelerar la cita con el doctor Jiménez. «Quizás podríamos verlo mañana mismo», sugirió Patricia. «Si es hereditario, es mejor no esperar». «Sí», acordé débilmente. «Creo que tienen razón. Me siento cada vez más confundida». Después de la cena, mientras ellos pensaban que yo estaba dormida, los escuché hacer llamadas telefónicas emocionadas. El doctor Jiménez podía vernos al día siguiente por la tarde. La residencia Jardines de la Serenidad tenía una habitación disponible inmediatamente. Todo se estaba acelerando. Pero lo que no sabían era que el licenciado Arturo ya había hecho sus propias llamadas al Colegio Médico Estatal para reportar al doctor Jiménez por diagnósticos sin examinación, a la Procuraduría de Justicia para reportar maltrato a personas mayores, y más importante, a un verdadero especialista en geriatría que estaría presente en la cita del día siguiente como observador médico independiente. La trampa estaba puesta. Manuel y Patricia habían pasado meses cazando a su presa sin darse cuenta de que se habían convertido en la presa de alguien mucho más astuta que ellos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera drogada, sino porque sabía que la justicia estaba en camino. Y mañana, mi hijo y su esposa iban a descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer que pensaban haber destruido. La guerra había comenzado, pero yo ya había ganado la primera batalla. Y tenía la intención de ganar la guerra completa. La mañana de mi cita con el doctor Jiménez amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Me desperté a las 5 de la mañana, no por los efectos de las drogas que ya no tomaba, sino por la adrenalina pura de saber que este día cambiaría todo para siempre. Manuel y Patricia estuvieron especialmente atentos durante el desayuno. Patricia había preparado mi batido matutino con extra cuidado, añadiendo lo que parecían ser más pastillas molidas de las habituales. La ironía era perfecta. En el día que más necesitaban que yo pareciera competente para no levantar sospechas con el doctor observador, me estaban drogando más fuerte que nunca. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?», preguntó Manuel, y pude detectar la ansiedad en su voz. Todo su plan dependía de que yo diera exactamente la impresión correcta al doctor Jiménez.
confundida, pero no completamente incapacitada, olvidadiza, pero no agresiva, lo suficientemente mal para justificar internamiento, pero no tan mal que requiriera hospitalización inmediata. Un poco nerviosa, hijo, respondí, fingiendo tomar el batido mientras secretamente lo derramaba en la planta de la esquina. No me gusta ir al doctor. Es solo una consulta de rutina. Intervino Patricia con esa sonrisa brillante que había perfeccionado. El doctor Jiménez es muy gentil. Solo quiere asegurarse de que estés bien. Lo que no sabían era que el licenciado Arturo había trabajado toda la noche. El doctor Eduardo Ramírez, uno de los geriatras más respetados del país, estaría presente en la consulta como especialista colaborador. Más importante aún, 2 agentes de la Procuraduría de Justicia estarían esperando afuera del consultorio con órdenes de arresto para cualquiera que participara en el esquema de maltrato a personas mayores. A las 2 de la tarde salimos hacia el consultorio del doctor Jiménez. Patricia había insistido en manejar, alegando que yo estaba demasiado nerviosa para hacerlo yo misma. Durante el camino, me dieron las últimas instrucciones de su teatro macabro. «Mamá», dijo Manuel desde el asiento del pasajero, «si el doctor te hace preguntas sobre cómo te has sentido, solo sé honesta. Cuéntale sobre los olvidos, sobre la confusión nocturna. Y no te preocupes si no recuerdas algunas cosas», añadió Patricia. «Es normal. El doctor entiende». Estaban literalmente entrenándome para actuar incompetente. La crueldad de la situación era tan abrumadora que por un momento sentí ganas de revelar todo ahí mismo en el auto, pero me controlé. La justicia sería más dulce si llegaba como una sorpresa completa. El consultorio del doctor Jiménez estaba en una zona elegante de la ciudad, en un edificio médico que gritaba dinero y discreción. La sala de espera era lujosa, con sillones de cuero y revistas caras. Era exactamente el tipo de lugar donde familias adineradas llevaban a sus ancianos problemáticos para conseguir los diagnósticos que necesitaban. La recepcionista nos recibió como si nos estuviera esperando. «Señora Herrera», dijo sin consultar ningún expediente, «el doctor Jiménez la está esperando». Eso debería haber sido la primera señal de alarma para Manuel y Patricia. ¿Cómo sabía la recepcionista mi nombre sin verificar? ¿Por qué no había papeles que llenar, formularios médicos que completar? Pero estaban tan seguros de su plan que no notaron ninguna irregularidad. Nos llevaron a un consultorio amplio donde el doctor Jiménez nos esperaba con una sonrisa oleosa. Era un hombre de unos 50 años, con el tipo de bigote que había pasado de moda décadas atrás y ojos que nunca se quedaban fijos en el mismo lugar por mucho tiempo. «Señora Herrera», me saludó, extendiéndome una mano sudorosa. «Es un placer conocerla. Su familia me ha contado mucho sobre usted. ¿Mi familia ha hablado con usted antes?», pregunté con voz confundida, interpretando mi papel a la perfección. Vi cómo Manuel y Patricia intercambiaron una mirada de pánico. No se suponía que yo recordara o cuestionara nada. «Solo una conversación preliminar», dijo rápidamente el doctor Jiménez. «Nada formal. ¿Por qué no se sienta aquí y charlamos un poco?». Lo que siguió fue la parodia más grotesca de una consulta médica que había visto en mi vida. El doctor Jiménez no realizó ningún examen físico real, no revisó mi presión arterial, no examinó mis reflejos, no verificó mi coordinación. En su lugar, me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer incompetente. «Señora Herrera, ¿puede decirme qué día es hoy? Creo que es ¿martes?», respondí, fingiendo confusión. «¿Y en qué mes estamos? ¿Abril? No, espere. ¿Mayo?». Dejé que mi voz sonara insegura. «¿Puede decirme el nombre del presidente de México?». Aquí es donde decidí divertirme un poco. «¿Porfirio Díaz?», respondí, nombrando a un presidente que había muerto hacía más de un siglo. El doctor Jiménez sonrió con satisfacción y anotó algo en su libreta. Manuel y Patricia parecían aliviados. Todo estaba yendo según su plan. «Señora Herrera», continuó el doctor, «su familia me ha contado que ha tenido algunos episodios de confusión nocturna. ¿Puede contarme sobre eso? A veces me despierto y no sé dónde estoy», mentí, «y parece que camino por la casa sin recordarlo. ¿Ha intentado cocinar o usar aparatos peligrosos durante estos episodios?». Patricia dice que sí, pero yo no me acuerdo. El doctor Jiménez continuó anotando,
construyendo su diagnóstico falso con cada respuesta que yo le daba. Era como ver a un artista crear una obra maestra de corrupción médica. Después de 20 minutos de esta farsa, el doctor se dirigió a Manuel y Patricia. ¿Podrían darme un momento a solas con la señora Herrera? A veces los pacientes se sienten más cómodos hablando sin familia presente. Tan pronto como salieron del consultorio, la máscara del doctor Jiménez se deslizó completamente. «Señora Herrera», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «vamos a facilitar las cosas para todos. Su familia está muy preocupada por usted, y yo voy a recomendar cuidado especializado inmediato. Es lo mejor para todos los involucrados». «¿Sin más exámenes?», pregunté, dejando caer la actuación por un momento. «Los exámenes son solo formalidades», respondió con desdén. «Su familia ya me ha dado toda la información que necesito. Usted claramente necesita supervisión las 24 horas». En ese momento se abrió la puerta del consultorio y entró un hombre que no había visto antes. Era alto, distinguido, con el tipo de presencia que comandaba respeto inmediato. «Doctor Jiménez», dijo el recién llegado, «soy el doctor Eduardo Ramírez. Creo que tenemos una cita». La cara del doctor Jiménez se puso pálida como el papel. «Doctor Ramírez, no estaba esperándolo». «¿No? Qué extraño». «El colegio médico me informó que usted había solicitado una segunda opinión para este caso complejo de demencia senil». El doctor Ramírez me sonrió calurosamente. «Señora Herrera, ¿le importaría si realizo mi propio examen?». Vi cómo el doctor Jiménez comenzaba a sudar. Claramente no había esperado supervisión externa, y mucho menos de uno de los especialistas más respetados del país. «Por supuesto», respondí, y esta vez mi voz sonó completamente clara y coherente. Lo que siguió fue una consulta médica real. El doctor Ramírez revisó mi presión arterial, normal, examinó mis reflejos, perfectos, evaluó mi coordinación, excelente, y realizó una serie de pruebas cognitivas exhaustivas. Con cada prueba que pasaba perfectamente, la expresión del doctor Jiménez se volvía más y más desesperada. «Señora Herrera», dijo finalmente el doctor Ramírez, «cognitivamente está usted perfectamente bien. De hecho, para una mujer de 67 años, sus funciones mentales están por encima del promedio. Pero su familia reportó episodios severos de confusión», tartamudeó el doctor Jiménez. «Sí», dijo el doctor Ramírez, sacando una grabadora de su maletín. «Me gustaría escuchar más sobre esos reportes. Señora Herrera, ¿tiene usted algo que agregar?». Era mi momento. Había esperado meses por esta oportunidad y no iba a desperdiciarla. «Doctor Ramírez», comencé, y mi voz era fuerte y clara. «Mi hijo y su esposa me han estado drogando sistemáticamente durante los últimos 6 meses con sedantes no prescritos para hacerme parecer incompetente mental. El objetivo es declararme incapacitada para quedarse con mi casa y mis bienes». El silencio en el consultorio era ensordecedor. El doctor Jiménez parecía que iba a vomitar. «Tengo evidencia fotográfica», continué, sacando mi teléfono. «Documentos legales preparados sin mi conocimiento, contratos con residencias geriátricas, reportes médicos falsos firmados por el doctor Jiménez sin haberme examinado jamás, y registros detallados de mi supuesto deterioro mental que fueron completamente fabricados». Le mostré las fotografías al doctor Ramírez. Su expresión pasó de sorpresa profesional a indignación absoluta. «Doctor Jiménez», dijo con voz que podría cortar acero, «¿firmó usted reportes médicos sobre esta paciente sin haberla examinado?». Fue solo una evaluación preliminar basada en información familiar». «¿Información familiar? ¿Firmó usted un diagnóstico de demencia sin ver a la paciente?». En ese momento, la puerta del consultorio se abrió nuevamente. Manuel y Patricia entraron, seguidos por 2 personas que claramente no eran personal médico. «Señores», dijo una de las personas, mostrando una identificación, «soy el agente Héctor González de la Procuraduría de Justicia. Tenemos órdenes de arresto por maltrato a personas mayores, fraude médico y conspiración criminal». El caos que siguió fue indescriptible. Patricia comenzó a gritar que todo era un malentendido. Manuel trató de huir, pero fue detenido antes de llegar a la puerta. El doctor Jiménez intentó destruir documentos, pero el doctor Ramírez lo detuvo. «¡Mamá!»,
gritó Manuel mientras le ponían las esposas. No entiendes lo que estás haciendo. Nosotros te cuidamos. Nosotros te amamos. Me levanté de mi silla y por primera vez en meses me sentí como la mujer fuerte que siempre había sido. Manuel, le dije con voz calmada pero firme, cuidar a alguien no incluye drogarla. Amar a alguien no incluye robarle su dignidad. Y ser familia no te da derecho a destruir la vida de otra persona. Pero estás enferma, gritó Patricia. Todos los síntomas, toda la confusión, no puedes cuidarte sola. Los síntomas que ustedes causaron con las drogas que me daban, respondí. La confusión que ustedes crearon, todo fue artificial, todo fue planeado. El agente González me entregó una tarjeta. Señora Herrera, necesitaremos que venga a la estación para dar su declaración formal. Pero quiero que sepa que, gracias a su valentía, probablemente evitó que le hicieran esto mismo a otras personas. Mientras se llevaban a Manuel, Patricia y el doctor Jiménez esposados, me quedé en el consultorio con el doctor Ramírez. El peso de lo que acababa de pasar comenzó a asentarse en mi pecho. Señora Herrera, me dijo gentilmente, ¿tiene a alguien que pueda recogerla? Esto ha sido muy traumático. Sí, respondí, marcando el número del licenciado Arturo. Tengo ayuda. Mientras esperaba que llegara Arturo, reflexioné sobre los eventos del día. En una sola tarde, había destruido un esquema criminal, salvado mi libertad y enviado a 3 personas a la cárcel, pero también había perdido a mi hijo para siempre. No había manera de que nuestra relación se recuperara después de esto. El licenciado Arturo llegó en tiempo récord. Guadalupe, me dijo, abrazándome, lo hiciste perfectamente. El caso contra ellos es sólido. Van a enfrentar cargos serios. ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel?, pregunté. Maltrato a personas mayores puede ser hasta 10 años. Fraude médico, otros 5. Conspiración criminal, más tiempo aún. Van a estar fuera de circulación por mucho tiempo. Salimos del edificio médico al sol de la tarde. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir el peso de las drogas en mi sistema. Era libre, era competente, era victoriosa. Pero mientras Arturo me llevaba a casa, no pude evitar sentir una tristeza profunda por el hijo que había perdido. No por la traición que había sufrido, sino por el hombre en el que Manuel se había convertido. El niño que había criado con tanto amor se había transformado en un extraño capaz de crueldades inimaginables. Esa noche, por primera vez en mi casa en meses, estuve completamente sola. No había Manuel vigilándome, no había Patricia documentando cada movimiento, no había pastillas que fingir tomar. Era solo yo, mis pensamientos, y el silencio de una casa que finalmente volvía a ser mía. Pero sabía que la guerra no había terminado. Lo que había ganado hoy era solo la primera batalla. Los próximos días traerían reporteros, investigadores, abogados y toda la atención que viene con un escándalo público. Manuel y Patricia no se iban a quedar callados en la cárcel. Probablemente intentarían culparme, victimizarse, conseguir clemencia de la corte, pero por primera vez en meses tenía algo que había perdido: esperanza. Esperanza de que la justicia prevalecería, esperanza de que podría reconstruir mi vida, esperanza de que otras familias no tendrían que pasar por lo que yo había experimentado. Me serví una taza del café que realmente quería tomar, no el que alguien más había preparado con drogas escondidas. Me senté en mi silla favorita, la que Patricia había estado documentando para sus reportes falsos, y por primera vez en 6 meses sonreí genuinamente. La Guadalupe confundida y dependiente había muerto ese día en el consultorio del doctor Jiménez. En su lugar había nacido una mujer más fuerte, más sabia y absolutamente determinada a no permitir que nadie jamás volviera a subestimarla. Mañana comenzaría el siguiente capítulo de mi vida, pero esta noche simplemente disfruté del silencio de una casa que finalmente volvía a ser un hogar, no una prisión. Los días que siguieron al arresto fueron un torbellino de actividad que jamás había experimentado en mis 67 años de vida. Mi casa, que había sido mi prisión durante meses, se convirtió en el centro de una investigación criminal que captó la atención de todo el país. Reporteros acampaban afuera de mi puerta. Investigadores de la Procuraduría revisaban cada rincón buscando evidencia adicional, y mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares lejanos que de repente recordaron mi existencia. La ironía no se me escapaba.
Durante meses, Manuel y Patricia habían trabajado incansablemente para hacerme invisible, para borrarme de mi propia vida. Ahora, gracias a sus acciones criminales, me había convertido en la mujer más visible de México. El licenciado Arturo se había convertido en mi guardián no oficial, manejando las llamadas de prensa y coordinando con las autoridades. Guadalupe, me dijo la mañana siguiente al arresto, esto se ha vuelto más grande de lo que anticipamos. Tu caso ha expuesto un problema nacional. Tenía razón. En las siguientes 48 horas habían llegado reportes de casos similares en todo el país. Hijos que drogaban a padres ancianos, familias que fabricaban diagnósticos de demencia, médicos corruptos que firmaban certificados de incompetencia sin examinar pacientes. Mi historia había destapado una epidemia de maltrato a personas mayores que nadie quería admitir que existía. La fiscal asignada al caso, la licenciada Carmen Valdés, vino a visitarme el segundo día. Era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y una determinación que me recordó a mí misma en mis años más jóvenes. Señora Herrera, me dijo mientras revisaba los documentos que habíamos recuperado del estudio de Manuel. Su caso va a cambiar las leyes de protección de ancianos en este país, pero necesito que esté preparada para lo que viene. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, sirviendo café en las tazas buenas que no había usado en meses. Manuel y Patricia van a intentar todo para salir de la cárcel. Sus abogados ya están argumentando que ustedes tenían una relación familiar complicada, que ellos genuinamente creían que usted estaba enferma, que actuaron con las mejores intenciones. Sentí que mi sangre comenzaba a hervir. Incluso desde la cárcel, seguían tratando de manipular la narrativa. ¿Y el doctor Jiménez? Ese es un caso aparte, respondió la licenciada Valdés con una sonrisa fría. Hemos encontrado que firmó al menos 20 diagnósticos falsos de demencia en los últimos 2 años. Su consultorio era prácticamente una fábrica de certificados de incompetencia mental para familias que querían deshacerse de parientes ancianos. La magnitud de la corrupción que habíamos destapado era abrumadora. 20 familias habían destruido las vidas de sus seres queridos mayores, usando los mismos métodos que Manuel y Patricia habían usado conmigo. 20 ancianos habían sido drogados, manipulados y robados de su dignidad. ¿Qué va a pasar con esas otras víctimas?, pregunté. Estamos contactando a todas las familias. Algunos de los ancianos ya han sido internados en residencias. Otros murieron en circunstancias que ahora parecen sospechosas. La licenciada Valdés pausó, claramente afectada por lo que había descubierto. Su valentía, señora Herrera, probablemente salvó vidas. Esa tarde recibí una visita que no esperaba. Mi vecina Esperanza, la mujer con quien había compartido café y chismes durante 15 años, llegó a mi puerta con expresión avergonzada. Guadalupe, me dijo, sin poder mirarme a los ojos. Vine a pedirte perdón. La invité a pasar, aunque parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Esperanza se sentó en el borde del sofá, nerviosa como una niña castigada. Patricia me convenció de que estabas enferma, comenzó. Me mostró videos de ti actuando confundida, me enseñó los reportes médicos. Me dijo que era importante que hubiera testigos de tu deterioro para poder conseguirte la ayuda que necesitabas. ¿Videos?, pregunté. Esta era la primera vez que escuchaba sobre videos. Sí, en su teléfono. Te veías tan perdida, tan asustada. Realmente pensé que tenías demencia avanzada. Esperanza finalmente me miró a los ojos. Ahora entiendo que todo era actuación forzada por las drogas que te daban. Sentí una mezcla de traición y comprensión. Esperanza había sido manipulada tanto como yo, solo que de manera diferente. ¿Qué le dijiste a Patricia cuando te preguntó sobre mí? Le dije que sí había notado cambios en ti, que parecías más confundida, más olvidadiza. Incluso firmé una declaración jurada diciendo que había sido testigo de tu deterioro mental. Esperanza comenzó a llorar. Guadalupe, por favor, perdóname. Creí que estaba ayudándote. Era fácil culpar a Esperanza, pero la realidad era que ella también había sido víctima del plan de Manuel y Patricia. Habían usado su preocupación genuina por mí para convertirla en cómplice involuntaria. Ya firmaste la declaración, Esperanza, le dije. No puedes cambiar eso, pero puedes testificar sobre cómo te manipularon para firmarla. Esperanza asintió vigorosamente. Lo que sea que necesites. Me siento terrible por haber dudado de ti. Después de que se fue,
Reflexioné sobre las capas de manipulación que Manuel y Patricia habían construido. No solo me habían drogado y engañado a mí, habían convertido a mis amigos y vecinos en testigos de mi supuesta incompetencia. Habían construido una red de mentiras tan elaborada que cuando finalmente la expuse, arrastró a docenas de personas inocentes. Al tercer día, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Patricia, llamando desde la cárcel. Doña Guadalupe. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Por favor, necesito hablar con usted. No tengo nada que hablar contigo, respondí, preparándome para colgar. Espere, por favor, solo escúcheme un minuto. Estoy embarazada. Me quedé paralizada. Patricia había mencionado el embarazo la noche que descubrí a Manuel cambiando mis medicinas, pero había asumido que era otra mentira. Estoy embarazada de 3 meses, continuó Patricia, llorando. Si me condenan, mi bebé va a nacer en la cárcel. Por favor, piense en el bebé inocente. La manipulación continuaba, incluso desde la prisión. Patricia estaba tratando de usar un embarazo para generar compasión y evitar las consecuencias de sus acciones. Patricia, le dije con voz calmada, si realmente estás embarazada, deberías haber pensado en ese bebé antes de envenenar a una anciana inocente. No la estábamos envenenando, solo tratábamos de calmarla. Usted estaba tan agitada, tan difícil. ¿Difícil? ¿Cuándo fui difícil, Patricia? ¿Cuando cocinaba para ustedes todos los días? ¿Cuando cuidé a sus hijos cuando estaban enfermos? ¿Cuando les abrí mi casa sin pedirles ni un peso de renta? El silencio del otro lado de la línea me dijo que Patricia finalmente estaba confrontando la realidad de lo que habían hecho. Doña Guadalupe, susurró finalmente, nosotros la queríamos. No, respondí firmemente. Ustedes querían mi casa, querían mi dinero, querían deshacerse de mí, pero nunca me quisieron. Si me hubieran querido, jamás habrían sido capaces de hacerme lo que me hicieron. Colgué el teléfono y no volví a contestar cuando intentó llamar de nuevo. Esa noche no pude dormir. La conversación con Patricia había removido emociones que había estado tratando de mantener enterradas. Por más que quisiera sentir solo rabia y satisfacción por su arresto, una parte de mí seguía doliendo por la pérdida de la familia que pensé que tenía. Al cuarto día llegó una visita que sí estaba esperando. Mi hermana Rosa, que vivía en Guadalajara y había manejado toda la noche para llegar a verme. Lupita, me dijo, usando el apodo que nadie había usado en años. Cuando vi las noticias en televisión, no podía creer que fuera mi hermana. ¿Por qué no me llamaste cuando empezó todo esto? Rosa era 5 años menor que yo, pero siempre había sido la hermana fuerte, la que se había casado con un hombre exitoso y había vivido una vida sin los problemas financieros que Ramón y yo habíamos enfrentado. No sabía qué estaba pasando, admití. Realmente pensé que me estaba volviendo loca. ¿Y nunca sospechaste de Manuel? ¿Cómo iba a sospechar de mi propio hijo? Es lo último que se me habría ocurrido. Me serví más café, necesitando la cafeína para esta conversación. Cuando eres madre, Rosa, tu hijo puede hacer cualquier cosa y tu primer instinto es protegerlo, justificarlo, encontrar excusas. Nunca crees que sea capaz de hacerte daño deliberadamente. Rosa asintió, aunque pude ver en sus ojos que le costaba trabajo entender cómo había llegado tan lejos la situación. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Era una pregunta que había estado evitando. Mi vida había sido completamente volcada. La casa donde había vivido por 30 años ahora se sentía contaminada por los recuerdos de lo que había pasado. Los vecinos me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Los reporteros seguían acampando afuera esperando declaraciones. No lo sé, admití. Parte de mí quiere vender todo y empezar de nuevo en otro lugar, pero otra parte se niega a dejar que me corran de mi propia casa. Podrías venir a vivir conmigo a Guadalajara, ofreció Rosa. Tienes que alejarte de todo esto. La oferta era tentadora, pero algo dentro de mí se rebelaba contra la idea de huir. No, dije finalmente. Si me voy ahora, Manuel y Patricia ganan. Demuestro que sí me lograron correr de mi casa, solo que de manera diferente a la que planearon. Al quinto día, llegó la noticia que había estado esperando. La licenciada Valdés me llamó para informarme que Manuel y Patricia habían aceptado una declaración de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté.
Manuel recibirá 5 años de prisión por maltrato a personas mayores y fraude. Patricia recibirá 3 años debido a su embarazo, pero con libertad condicional después de 18 meses. El doctor Jiménez recibió 10 años y la revocación permanente de su licencia médica. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Parte de mí quería que enfrentaran el máximo castigo posible, pero otra parte estaba agradecida de no tener que pasar por un juicio público prolongado. Hay una condición, continuó la licenciada Valdés. Como parte del acuerdo, deben pagar restitución completa por daños psicológicos y médicos. También deben participar en un programa de concienciación sobre maltrato a personas mayores, contando su historia para educar a otros. ¿Cuánto es la restitución? 200,000 pesos. Y han acordado renunciar a cualquier reclamo sobre su propiedad o herencia. Era dinero que no necesitaba, pero era el reconocimiento oficial de que me habían causado daño real. Más importante, era la garantía de que nunca podrían tocar mis bienes. Esa noche, por primera vez desde el arresto, me senté en mi jardín a ver la puesta del sol. La casa estaba silenciosa. Los reporteros se habían ido, y por primera vez en una semana no había nadie tocando mi puerta. Pensé en Manuel, mi hijo, probablemente sentado en una celda de prisión reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado ahí. Pensé en Patricia, lidiando con un embarazo en la cárcel, enfrentando la realidad de que su bebé crecería sabiendo que su madre había sido condenada por maltrato a personas mayores. No sentía satisfacción por su sufrimiento. Lo que sentía era una tristeza profunda por la familia que habíamos perdido todos. Manuel había perdido a su madre. Patricia había perdido la vida cómoda que había tratado de construir con mentiras. El bebé por nacer había perdido la oportunidad de conocer a una abuela que lo habría amado incondicionalmente. Pero también sentía algo más: orgullo. Orgullo por haber sido lo suficientemente fuerte para luchar por mi dignidad. Orgullo por haber expuesto un sistema de corrupción que estaba lastimando a ancianos en todo el país. Orgullo por haber demostrado que una mujer de 67 años no era una víctima fácil. Al 8º día, recibí una carta que cambió todo. Era de una mujer llamada Elena Torres, cuya madre había sido una de las otras víctimas del doctor Jiménez. Señora Herrera, escribía, mi madre murió en una residencia geriátrica el año pasado después de que la familia la declarara incompetente usando un diagnóstico del doctor Jiménez. Ahora, gracias a su valentía, hemos descubierto que mi madre nunca estuvo enferma. Fue asesinada por nuestra codicia, y eso es algo que tendremos que cargar el resto de nuestras vidas. Pero quería que supiera que su historia nos ha abierto los ojos. Estamos creando una fundación para proteger a otros ancianos y esperamos que considere ser nuestra presidenta honoraria. Esa carta me dio el propósito que había estado buscando. Mi experiencia terrible podía convertirse en algo positivo, en una fuerza para proteger a otros. Al 9º día, tomé mi decisión final. No me iría de mi casa. No huiría de los recuerdos. En su lugar, convertiría mi experiencia en una misión. Llamé a la licenciada Valdés y le dije que quería dedicar el resto de mi vida a combatir el maltrato a personas mayores. Quería dar conferencias, escribir un libro, trabajar con legisladores para cambiar las leyes. Guadalupe, me dijo con admiración en su voz, usted va a cambiar el mundo. Esa noche me senté en la cocina donde había descubierto a Manuel cambiando mis medicinas. El lugar que había sido el escenario de la peor traición de mi vida se había convertido en el símbolo de mi renacimiento. Saqué una libreta nueva, la misma marca que Patricia había usado para documentar mi supuesta demencia, y comencé a escribir mi verdadera historia. No la versión distorsionada que Manuel y Patricia habían creado, sino la historia real de una mujer que se negó a ser vencida. La primera línea escribí: mi nombre es Guadalupe Herrera, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo trató de robarme mi cordura, y cómo recuperé no solo mi mente, sino mi propósito en la vida. Mientras escribía, sentí que Ramón estaba conmigo, orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Manuel había querido destruirme, pero en el proceso había creado algo más fuerte de lo que había existido antes. La guerra había terminado, yo había ganado,
pero más importante que la victoria era lo que había aprendido. Que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, nunca es demasiado tarde para decir no, y nunca es demasiado tarde para convertir tu dolor en el poder que protege a otros. 6 meses después del arresto, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Las mañanas eran mías otra vez, sin pastillas falsas que fingir tomar, sin batidos drogados que evitar, sin la constante vigilancia de quienes fingían cuidarme. Me levantaba temprano, como siempre había sido mi costumbre, y preparaba mi café exactamente como me gustaba, fuerte y sin azúcar, el sabor puro que Patricia siempre había dicho que era demasiado amargo para una señora mayor. Mi jardín se había convertido en mi santuario. Cada mañana regaba las plantas que Manuel había estado negligiendo durante los meses de mi supuesta enfermedad. Las rosas que Ramón había plantado para nuestro 20º aniversario habían vuelto a florecer, como si sintieran que la casa finalmente había vuelto a ser un hogar. Me sentaba entre ellas con mi taza de café, leyendo los libros que durante meses no había podido concentrarme en leer debido a los sedantes. La Fundación Elena Torres para la Protección de Adultos Mayores había aceptado mi oferta de ser presidenta honoraria. 2 veces por semana viajaba a Ciudad de México para dar conferencias sobre maltrato a personas mayores, compartiendo mi historia con familias, trabajadores sociales y funcionarios gubernamentales. Al principio fue difícil revivir los detalles dolorosos, pero cada vez que veía las caras de comprensión en la audiencia, sabía que mi sufrimiento había tenido propósito. La casa se sentía diferente ahora, más silenciosa, pero de una manera pacífica, no opresiva. Había redecorado el cuarto que Manuel y Patricia habían usado, convirtiéndolo en mi oficina donde escribía mi libro y organizaba mis conferencias. Sus presencias habían sido completamente borradas, reemplazadas por plantas nuevas, fotografías de Ramón y yo en nuestros años felices, y las cartas de agradecimiento que recibía diariamente de familias que habían evitado situaciones similares gracias a mi historia. Una tarde de jueves, mientras organizaba documentos para mi próxima conferencia, sonó el timbre. Por un momento, mi corazón se aceleró con el viejo miedo. Durante semanas después del arresto, había saltado cada vez que alguien tocaba la puerta, temerosa de que Manuel hubiera conseguido libertad bajo fianza o de que Patricia hubiera escapado de la prisión. Pero cuando abrí, encontré a una mujer joven con un bebé en brazos. «¿Señora Herrera?», preguntó con voz tímida. «Soy Carmen Jiménez, la hija del doctor Jiménez». Mi primer instinto fue cerrar la puerta. ¿Qué podría querer la familia del hombre que había tratado de destruir mi vida? Pero algo en sus ojos me detuvo. Había dolor ahí, y vergüenza, pero también una determinación que reconocí. «¿Qué necesita?», pregunté, manteniendo la puerta entreabierta. «Vine a pedirle perdón», dijo, y su voz se quebró, «y a entregarle esto». Sacó un sobre grueso de su bolsa. «Son todos los expedientes que mi padre tenía en casa. Más víctimas, más familias que fueron engañadas. Pensé que debería tenerlos». La invité a pasar, más por curiosidad que por amabilidad. Carmen se sentó en el borde del sofá, meciendo nerviosamente a su bebé. «Mi padre destruyó nuestra familia», comenzó. «Cuando salieron las noticias, perdí mi trabajo como enfermera. Mi esposo me dejó. Ahora vivo con mi madre, que está tan avergonzada que no puede salir de la casa». Miró a su bebé con ojos llenos de lágrimas. «Este bebé nunca va a conocer a su abuelo como un hombre respetable. Siempre va a cargar con el peso de lo que él hizo». Sentí una punzada de comprensión. Carmen estaba viviendo mi pesadilla al revés. En lugar de ser traicionada por su familia, había sido traicionada por la imagen que tenía de su familia. «¿Por qué me trajiste estos expedientes?», pregunté. «Porque cuando vi su historia en las noticias, entendí que usted no buscaba venganza, buscaba justicia. Y estas familias merecen la misma justicia». Carmen me entregó el sobre con manos temblorosas. «Hay 23 casos más. 23 familias que pagaron a mi padre para que declarara incompetentes a sus ancianos». Abrí el sobre y mi corazón se hundió. 23 expedientes de personas mayores, cada uno con la misma historia,
Síntomas reportados por familia, diagnóstico de demencia sin examinación adecuada, recomendación de internamiento inmediato. Era una fábrica de destrucción de vidas. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté. Lo que sea correcto, respondió Carmen. Ya no confío en mi propio juicio sobre lo que está bien o mal. Después de que Carmen se fue, pasé la noche revisando los expedientes. 23 ancianos habían sido traicionados por sus propias familias, 23 vidas destruidas por la codicia. Algunos habían muerto en residencias geriátricas, confundidos y solos. Otros seguían vivos, internados innecesariamente, creyendo que realmente estaban enfermos. A la mañana siguiente, llamé a la licenciada Valdés y le entregué todos los expedientes. Esto va a abrir 23 casos nuevos, le dije, y va a darle a 23 familias la oportunidad de enfrentar lo que hicieron. Guadalupe, me dijo la licenciada, usted se ha convertido en la defensora de ancianos más efectiva del país. Era cierto. En 6 meses habíamos expuesto una red de corrupción que había estado operando durante años. Habíamos cambiado leyes, entrenado profesionales médicos y educado familias sobre las señales de maltrato a personas mayores. Mi historia personal se había convertido en un movimiento nacional. Pero toda esa actividad pública no llenaba el vacío que sentía en las noches silenciosas. Era el vacío de la familia perdida, de las relaciones que nunca se recuperarían, de los sueños que había tenido sobre envejecer rodeada de hijos y nietos amorosos. Un sábado por la mañana, mientras trabajaba en mi jardín, vi un auto conocido estacionarse frente a mi casa. Era mi nieta Sofía, la hija mayor de Manuel, ahora de 25 años. No la había visto desde antes del arresto. Salió del auto lentamente, claramente nerviosa. Sofía siempre había sido mi nieta favorita, aunque nunca se lo había dicho a los otros. Era inteligente, independiente, y tenía los ojos bondadosos de su abuelo Ramón. «Abuela», me dijo cuando llegó al jardín, y su voz sonaba exactamente como cuando era niña y venía a contarme sus problemas. «Sofía», respondí, quitándome los guantes de jardinería. «¿Qué haces aquí?» «Vine a conocer la verdad», dijo. «Todo este tiempo, papá me dijo que te habías vuelto loca, que habías inventado toda la historia del envenenamiento para hacerlos quedar mal. Pero ayer fui a visitarlo a la prisión, y por primera vez me contó lo que realmente pasó». Se sentó en la banca del jardín, donde Ramón solía leer el periódico dominical. Me dijo que al principio realmente pensaron que tenías demencia, que los síntomas eran reales, pero cuando se dieron cuenta de que las pastillas te estaban afectando más de lo esperado, decidieron continuar porque era conveniente. Sentí que mi corazón se partía de nuevo. Incluso en su confesión, Manuel estaba minimizando lo que había hecho. «¿Y qué piensas tú?», pregunté. «Pienso que mi padre se convirtió en un extraño», respondió Sofía con lágrimas en los ojos. «El hombre que me crió nunca habría sido capaz de hacerle daño a su propia madre. Pero el hombre que está en prisión ahora, ese hombre sí era capaz». Nos quedamos sentadas en silencio, cada una perdida en nuestros propios pensamientos sobre el hombre que habíamos amado y perdido. «Abuela», dijo finalmente Sofía, «quiero que sepas que no todos te dimos la espalda. Cuando empezaron los rumores sobre tu enfermedad, yo quise venir a verte. Pero papá me dijo que era mejor mantenerte tranquila, que las visitas te agitaban». Otra mentira, otra manipulación. Manuel había aislado sistemáticamente a todos los que podrían haber cuestionado su narrativa. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora quiero conocer a mi verdadera abuela», respondió Sofía. «La mujer fuerte que se defendió, no la mujer enferma que papá me describió». Pasamos el resto del día juntas. Le mostré las cartas de agradecimiento que recibía, le conté sobre mi trabajo con la fundación, le enseñé las fotografías de las conferencias donde hablaba sobre mi experiencia. Vi cómo su expresión cambiaba de tristeza a orgullo. «Abuela», me dijo antes de irse, «¿puedo venir a visitarte regularmente? ¿Puedo traer a mis hijos cuando los tenga?» «Por supuesto», respondí. Y por primera vez en meses sentí que tal vez no había perdido toda mi familia. Esa noche reflexioné sobre el día. Sofía me había devuelto algo que pensé que había perdido para siempre: la esperanza de que el amor familiar podía sobrevivir incluso las traiciones más profundas. No el amor ciego que me había hecho vulnerable a Manuel y Patricia,
sino un amor maduro que acepta las fallas humanas, pero no tolera el abuso. La semana siguiente recibí otra visita inesperada. Patricia había sido liberada bajo libertad condicional después de 18 meses en prisión debido a su embarazo y buen comportamiento. Llegó a mi casa un martes por la tarde con un bebé de 6 meses en brazos. «Doña Guadalupe», me dijo cuando abrí la puerta, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba que conociera a su nieto, mi nieto, el bebé que había sido concebido durante los meses cuando me estaban envenenando, el bebé que había nacido mientras su madre estaba en prisión por maltrato a personas mayores. Era un niño hermoso, con los ojos de Manuel y algo en su expresión que me recordó a Ramón. «¿Cómo se llama?», pregunté, a pesar de mí misma. «Ramón», respondió Patricia. «Lo nombré así porque quería que algo bueno saliera de todo esto terrible que hicimos». No invité a Patricia a pasar, pero me quedé en la puerta hablando con ella durante varios minutos. Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con la mirada de alguien que había perdido todas sus ilusiones. «¿Qué quieres de mí?», pregunté finalmente. «Perdón», dijo simplemente, «y la oportunidad de que este bebé conozca a su abuela. No para mí, sino para él». Miré al bebé en sus brazos, completamente inocente de los pecados de sus padres. Era mi sangre, mi familia, el futuro de un linaje que se remontaba generaciones. «Patricia», le dije después de un largo silencio, «el perdón se gana, no se pide». «Lo sé», respondió. «Por eso estoy aquí, para empezar a ganarlo». No le dije sí, no le dije no. Simplemente cerré la puerta suavemente y la dejé con sus pensamientos. Esa noche, mientras escribía en mi libro, reflexioné sobre las complejidades del perdón y la familia. Manuel seguía en prisión y seguiría ahí por varios años más. Patricia estaba tratando de reconstruir su vida con un bebé y sin recursos. Sofía estaba navegando su relación conmigo mientras procesaba la traición de su padre. Y yo estaba en el centro de todo, ya no como víctima, sino como la matriarca que tenía que decidir qué tipo de familia queríamos ser en el futuro. Escribí en mi libro, «A veces el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener. No el silencio de la derrota, sino el silencio de la sabiduría que sabe cuándo hablar y cuándo simplemente existir en nuestra propia verdad». Cerré mi libro y salí al jardín. Las rosas de Ramón estaban floreciendo bajo la luz de la luna, hermosas y fuertes después de haber sobrevivido meses de negligencia. Como yo, habían encontrado la manera de florecer de nuevo. El silencio de mi casa ya no era el silencio del aislamiento y la manipulación. Era el silencio de la paz ganada con esfuerzo, el silencio de una mujer que había recuperado no solo su mente, sino su alma. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.